¿Qué tal, queridos estudiantes de la materia de operaciones unitarias de la carrera de Ingeniería en Producción Empresarial? Y continuamos con el desarrollo del capítulo 1. Esta vez vamos a explicar la segunda parte de este apasionante capítulo, que denomina Introducción a los principios de ingeniería y sus unidades. Bueno, vamos a estudiar a continuación las leyes de los gases y presión de vapor. Como primer punto estamos observando las variables de estado. Una variable de estado es aquella que permite describir el comportamiento de un gas dentro de un sistema. Como por ejemplo puedo mencionarles de que si cambiamos la temperatura de 10 grados centígrados a 100 grados centígrados, el gas sufrirá tal vez una expansión. Su presión se incrementará, el volumen también, situación que ya lo vieron en cursos de química general. Entonces, una variable de estado es aquella que permite describir el comportamiento de un gas en un sistema. Las variables de estado son tres, como vemos en esa expresión matemática generalizada. Estas son presión, volumen y temperatura. La presión se define como la fuerza perpendicular aplicada sobre un área específica. En este caso puede ser un pistón de un sistema. Las unidades en el sistema internacional son newton sobre metro cuadrado o más conocido como pascal. Tenemos varios tipos de presión. Ahí están la atmosférica, la manométrica y la absoluta. La presión atmosférica se define como la fuerza que ejerce la masa de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esta varía respecto de la localización de cualquier lugar. Ejemplo, Santa Cruz de la Sierra está a 760 milímetros de mercurio. En cambio, La Paz tiene una presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. Entonces, a mayor altura, menor presión atmosférica y en cambio a menor altura, mayor presión atmosférica. Los factores de conversión más usuales son: una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torricelli o 14.7 psi. Este psi significa la presión en el sistema inglés. Presión manométrica. Definimos como la diferencia de presiones que existe entre dos sistemas. Es una comparación matemática cuya expresión la vemos ahí, presión 1 del sistema número 1 y la presión 2 del segundo sistema, cuya expresión equivalente también es el producto de el peso específico por la altura del fluido manométrico que se encuentra en este aparato de medición. Ahí tenemos la significación de cada una de las variables en esta expresión explicada. Presión atmosférica es la suma de la presión atmosférica con la manométrica, cuya expresión la vemos a continuación. Presión absoluta igual a la presión atmosférica más menos la presión manométrica, es decir, esta presión manométrica puede adquirir un signo positivo o negativo según sea el comportamiento del sistema. Y muy importante, por favor, todos los ejercicios que se hacen en esta materia u otras se trabaja con la presión absoluta. A tomar en cuenta, por favor. Leyes de los gases. Ahí tenemos la famosa ecuación de estado, que podemos describirla también como pavo ratón. Si quitamos a esta expresión pavo ratón las vocales, nos queda pura consonantes y tenemos esta expresión que estamos mostrando en pantallas. Ahí tenemos P es la presión absoluta, que puede ser en milímetros de mercurio, atmósferas, pascales, bares, milibares u otras. V es el volumen ocupado por el gas,
que puede ser litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, pie cúbicos, etc. N es el número de moles del gas contenidos en el sistema, cuya unidad es el mol. Ahí tenemos R, la constante universal de los gases, cuyos valores más usuales son el 62.4 milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin o el 0.082 atmósferas litros sobre mol por Kelvin, existiendo también otros valores y unidades según sea el lugar y la preferencia del usuario. Luego tenemos la temperatura absoluta que está expresada en Kelvin. Esto también es muy importante. Siempre es la temperatura absoluta del gas en el sistema. Mezcla de gases. Tenemos dos leyes. La ley de Dalton y Amagat, como estamos describiendo y viendo en pantallas. La ley de Dalton está considerada a condiciones de volumen y temperaturas constantes, siendo su resultado que la presión total del sistema sea la sumatoria de las presiones individuales de todos los componentes de la gaseosa. Y la ley de Amagat se considera presión y temperatura constante, siendo el volumen total del sistema la suma de los volúmenes individuales de cada componente en la mezcla. A tomar en cuenta, por favor. La presión de vapor. Tenemos que distinguir primero qué es vapor y qué es gas. Y como podemos leer, gas es aquella condición de un compuesto que ante cambios de temperatura, presión o volumen mantiene esa condición de gas. En sí, no varía el estado de agregación. En cambio, el vapor es aquella condición que presenta un compuesto que cuando se varía especialmente la temperatura, el estado de agregación cambia. Es decir, si el vapor está a 100 grados centígrados cuando hierve el agua, pero si lo enfriamos a 10 grados centígrados o a 0 grados centígrados, el vapor cambia, el agua cambia. Y eso es por lo que vemos en las ventanas cuando existe esa condensación, ese cambio de fase de vapor a líquido del agua en cualquier lugar donde haya saturación. Ahí vemos el ejemplo del líquido que si colocamos en un tiempo inicial líquido en un vasito, pasado un cierto tiempo hay una evaporación, hay un equilibrio que se establece dentro del sistema en la cual hay partículas o moléculas de agua que escapan del líquido para volverse vapor y hay partículas del vapor que se vuelven líquido. Eso es el equilibrio dinámico, cuya expresión la vemos ahí. El logaritmo de la presión de vapor es igual a una pendiente sobre el inverso de la temperatura absoluta más una constante, propio de cada uno de los compuestos que se pueden utilizar como compuestos que se vaporizan. Ahí está el benceno, agua, etanol, entre otros. Muchas gracias y continúen por favor que la tercera parte ya se viene en los siguientes días. Buenas noches.